Buenos días, jóvenes estudiantes. El tema de hoy es teoría de conjuntos. Vamos a hablar de lo que es conjunto, ¿ya? En matemática, conjuntos y elementos, ojo, están estrechamente relacionados, ¿ya? Son conceptos primitivos que no se definen y se consideran conceptos fundamentales. A ver, intuitivamente, un conjunto es una colección o agrupación de objetos llamados elementos, ¿ya? Entonces, un conjunto está formado por elementos, agrupación de elementos, ¿ya? Así, por ejemplo, el conjunto de vocales estará formado por las letras A, E, I, O y U, que se llaman elementos del conjunto vocales. Entonces, cada uno de ellos son elementos, ¿ya? Eso es lo que quiero que quede claro ahora. Entonces, un conjunto está formado solamente por elementos. Generalmente, los conjuntos se denotan por letras mayúsculas, A, B, C, etc. Y los elementos por letras minúsculas u otros símbolos separados por comas y encerrados entre llaves, ¿no? Para definir, ojo, un conjunto. Entonces, veamos, si llamamos A al conjunto de vocales, entonces A, muy bien, letra mayúscula, está representando un conjunto, ¿verdad? Y el conjunto siempre está encerrado entre llaves y los elementos están separados por comas, ¿ya? Hay que tener bien claro eso, ¿sí? Las llaves ya me indican que un conjunto y los elementos están separados por coma. Entonces, esos conceptos ya lo tienes claro porque va a haber muchas preguntas con respecto a esa parte. Hablemos ahora de lo que es la relación de pertenencia. Es un concepto primitivo, ¿ya? Que relaciona los elementos con los conjuntos. Es decir, si un elemento, ojo, que relaciona, y eso quiero que lo tengas claro, que relaciona los elementos con los conjuntos. Ojo, este símbolo de pertenencia únicamente es elemento con conjunto. Y lo vuelvo a decir, elemento con conjunto. Ya te vas a dar cuenta por qué me estoy refiriendo a esta parte, porque te van a hacer preguntas de verdadero y falso. Y este de acá, créeme que es el talón de Aquiles de todo estudiante, ¿ya? Es decir, si un elemento está en un conjunto o forma parte de él, diremos que pertenece a dicho conjunto y lo denotamos por el símbolo E, ¿no? El epsilon. Y en el caso de no pertenecer, bueno, ya se coloca con un slash, ¿no? A ver, por ejemplo, para el conjunto A, muy bien, de las vocales, ahí está, diremos que el elemento A, mira muy bien, el elemento A que está apareciendo aquí, pertenece al conjunto de las vocales, ¿no? Pertenece al conjunto A, ¿ya? El elemento B, ¿sí? No pertenece a A, ¿ya? Se dice que B no pertenece a. Entonces, únicamente este simbolito hace referencia a elemento con conjunto, ¿ya? Entonces, la pertenencia, mira, acá te lo vuelvo a decir, solamente es entre elemento y conjunto. Determinación de conjuntos. Se dice que un conjunto está determinado cuando se sabe con precisión qué elementos pertenecen al conjunto. Ojo, con precisión, ¿ya? Y qué elementos no pertenecen al conjunto. Existen dos formas principales para determinar conjuntos. El primero de ellos es por extensión. ¿Qué significa por extensión? Cuando sus elementos están indicados explícitamente, es decir, se mencionan en forma completa los elementos del conjunto. Es decir, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo el conjunto A y se está diciendo, esto es por extensión, ¿por qué? Porque explícitamente me está diciendo quiénes son los elementos, ¿ya? ¿Y cómo se lee? A es el conjunto cuyos elementos son 7, 8, 9, 10 y 11. Luego tenemos por comprensión, ¿sí? Cuando se enuncia una propiedad común que caracteriza los elementos de un conjunto. Ojo, cuando se enuncia una propiedad común que caracteriza a los elementos de dicho conjunto. Es decir, acá no vas a hacer mención de cada elemento que forma parte del conjunto. Eso era por extensión. Aquí por comprensión no. Aquí como que lo vas a expresar todos esos elementos según la propiedad común que tienen todos ellos. Por ejemplo, ¿no? Del ejercicio anterior, ¿sí? Es decir, que nosotros hemos mencionado desde el 7 hasta el 11. Entonces, acá por extensión se dice son todas las x, tal que x es un número natural y también x está entre 6 y 12. Ah, ok, esto es por comprensión, ¿verdad? Entonces, si yo desarrollo esta parte, podré determinar qué elementos hay.
A ver, quiero explicarte muy bien esto porque esto lo vamos a ver más adelante también. A ver, todo lo que está antes del slash, significa que son los elementos. ¿Ya? En funciones, tú lo has visto como pares ordenados, ¿verdad? X, y, tal que X pertenece al dominio y Y es igual a f de X, ¿cierto? A ver, entonces, después del slash viene la condición que debería cumplir esa parte de acá de los elementos, ¿ya? Entonces, es importante el slash. Antes del slash te dice qué elementos van a ser, ¿ya? En este caso, A está formado por puras X, es lo que te dice. Pero ahora, después vienen las condiciones para X, ¿ya? Es un número natural y está en este intervalo. Entonces, ¿cómo se lee? A es el conjunto de los elementos X, tal que X es un número natural, además es mayor que 6, pero menor que 12. Ahora vamos a hablar del cardinal de un conjunto. El cardinal, esto es importante que lo tengan claro. Es el número de elementos diferentes que posee un conjunto finito. Ojo, el cardinal de un conjunto es el número de elementos. Ojo, el número de elementos quiere decir que tú tienes que contar cuántos elementos contiene ¿qué? Un conjunto. Elementos diferentes, ¿ya? No puede haber iguales. ¿Qué posee un conjunto finito? Conjunto finito, es decir, sí o sí se puede contar cuántos elementos tiene ese conjunto, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo. Tenemos las vocales, ¿sí? Entonces, el número, mira, cómo se denota? El número de elementos, o sea, n de a es igual a 5, ¿ya? Entonces, n de a, ¿qué te está diciendo? El cardinal del conjunto A, ¿sí? Muy bien, son 5 porque 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos tiene el conjunto A. Ok, ¿cómo se lee? El cardinal de A es 5, ¿no? Esta parte de acá que es importante que lo veas, ¿ya? En conjuntos, ahí se ve. N minúscula, entre paréntesis, el conjunto. Muy bien, ahora vamos a entrar a otra parte del tema de conjuntos, pero ahora vamos a entrar a conjuntos especiales, es decir, vamos a empezar a definir qué conjuntos existen, ¿ya? Y cómo se denotan. El primero de ellos es el conjunto vacío o nulo, y mira cómo se llama conjunto vacío. Es aquel conjunto que no posee elementos, ¿ya? Se le representa por corchetes sin nada dentro, claramente, para que represente el vacío, y se denota por el símbolo phi, ¿no es cierto? Ahí también, ¿ya? El número phi, la letra griega phi, ¿ya? Es decir, son todas las x tal que x es diferente de x. Bueno, esto es por comprensión, ¿verdad? También puedo escribirlo de esta manera, es decir, llaves y nada dentro, o por este símbolo, ¿ya? Ejemplo, dice que acá, este es el conjunto de todas las x tal que x es un número natural, ¿sí? Pero x está entre 6 y 5. Bueno, entre 6 y 5 sabemos que no existe ningún número natural. Entonces es un conjunto vacío. Entonces ahí está, es un conjunto vacío. No existe un x que pertenece al conjunto. Claro, no existe los naturales que sea mayor que 5 y menor que 6 a la vez. ¿Sí? Salvo te coloquen acá menor o igual. Ah, recién, ¿no? X puede ser 6, pero no. Hablemos ahora del conjunto unitario. Es aquel que está constituido por un solo elemento. ¿Ya? Conjunto unitario, un solo elemento. Se le llama también cingueto. ¿Ya? Ok, por ejemplo, dice, el conjunto son todas las x, tal que x pertenece a los naturales, pero x está entre 5 y 7. Obviamente el único elemento natural que puede tomar los elementos de x, los elementos que son x, es únicamente que valga 6, ¿no? Si me dice que es natural, ¿ya? Puesto que E pertenece a los naturales. Conjunto universal. Es un conjunto referencial que contiene a todos los conjuntos considerados y se le nota generalmente por U, conjunto universal, ¿ya? Así, por ejemplo, el conjunto U para los siguientes conjuntos, mira, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, ¿ya? ¿Cuál sería el conjunto universo? ¿Sí? Así se le llama, ¿no? Dice que son todas las x que pertenecen a los números naturales, tal que x 1 está entre 1 y 9, ¿no? Que ojo, también pueden ser 1 y 9. O son todas las x que pertenecen a los números naturales que son menores que 10. O x son todos los números que pertenecen a los números enteros, ¿ya? Ok.
Cada uno de ellos es un conjunto universo. Por ejemplo, que sea todos los naturales menores que 10, estamos hablando que son desde el 1 hasta el 9. Y los números del 1 hacia el 9, ellos están dentro. Es decir, A forma parte y B también forma parte de ese conjunto universo. ¿Ya? Entonces a eso se le llama ¿qué? Conjunto universal. Ahora vamos a hablar de las relaciones que existen entre conjuntos. Ya hemos visto los tipos de conjuntos. Ahora vamos a hablar las relaciones entre conjuntos. El primero de ellos, y quiero que quede claro también porque esto se confunde mucho con lo que es pertenencia, ¿ya? Entonces vamos a aclarar esto, ¿ya? Inclusión de conjuntos. A está incluido en B si solo si los elementos, mira, los elementos que pertenecen a A, ¿ya? También van a pertenecer a ¿qué? A B, ¿ya? Están incluidos también o pertenecen también a B. ¿Cómo se lee esto? A está incluido en B sí y solo si, ok, sí y solo si, eso es lo que significa este símbolo, para cualquier X, ¿no? Para todo X, ¿ya? Que pertenece a A, este también pertenece a B, ¿no? Este también pertenece a B, ¿ya? Además, mira, el símbolo, ¿ya? Este es el simbolito, inclusión, ¿sí? ¿Cómo se lee? A está incluido en B, A está contenido en B, A es un subconjunto de B. Ojo, es un subconjunto, ¿ya? ¿Qué significa? Que este elemento de acá, inclusión, va de conjunto A con conjunto, ¿ya? Y este simbolito de acá va de elemento a conjunto, ¿ya? No confundirse, por favor. ¿Y cómo sería si fuera al revés, ¿no? Así como está acá. B incluye a A. Claro, o sea, A está dentro, ¿se entiende? B contiene a A. B es superconjunto de A, ¿ya? ¿Por qué? Porque A es un subconjunto, o sea, está dentro de B. Observación, este simbolito que ya quiero que te vayas acostumbrando significa para todo, ¿ya? Entonces, ¿qué se dice acá? Todos los elementos de X, ¿no? Que pertenecen a A, todos los elementos X que pertenecen a A, también pertenecen a B. Igualdad de conjuntos. Si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B y todos los elementos del conjunto B pertenecen también al conjunto A, entonces se dice que estos dos conjuntos son iguales, ¿ya? Esta igualdad de los conjuntos A y B se denota por, muy bien, el símbolo es muy conocido para ustedes. Entonces, ¿qué es igualdad en resumen? Si los mismos elementos, en ambos conjuntos, pertenecen. Es decir, los elementos de A también son elementos de B, o son los mismos elementos que tiene B, ¿ya? Y viceversa. A ver, veamos unos ejemplos. X dice que es una letra de la palabra aroma, ¿ya? Ok. B son todas las letras, ¿no? Porque dice acá X, son todas las X, tal que X es una letra de la palabra maroma. Y ambos contienen a las letras que A, R, O, M y B, M, A, R, O. ¿Son las mismas letras? Sí. Por lo tanto, los conjuntos son iguales. Hablemos ahora del conjunto potencia. Esto es importante, porque también todos tienen muchos problemas con esto porque no llegan a entender el concepto o no lo tienen presente bien claro. Sea A, sea A dos elementos, ¿ya? Un conjunto formado por dos elementos. Todos los subconjuntos de este conjunto son, todos los subconjuntos. Está formado por otros conjuntos, ¿ya? Es decir, este sería un subconjunto solamente con el elemento A. Este sería el otro subconjunto solamente con el elemento B. Y emparejándolos formarían otro conjunto. Y luego queda el conjunto vacío. Es decir, que no está formado por ninguno de ellos, ¿ya? ¿Cuántos subconjuntos se han formado hasta ahí? Se han formado 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? A ver, al conjunto cuyos elementos son los subconjuntos anteriores se le llama también conjunto partes de A. O sea, también le pueden decir conjunto potencia o conjunto de partes de A, ¿ya? Se le denota como P de A, ¿ya? Ojo, P entre paréntesis la letra del conjunto, P de A. Entonces, el conjunto potencia, así como se está mencionando, va a estar formado, es otro conjunto, donde sus elementos, ¿ya? Para la potencia, atención,
Sus elementos son otros conjuntos, mejor dicho, ¿ya? Repito, para la potencia, vacío es un elemento, entre llaves A es un elemento, entre llaves B es un elemento, entre llave A, B es un elemento de la potencia, ¿ya? Cuando yo me refiero a es un elemento, significa que llaves A, ¿ya?, pertenece a P de A. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es un elemento para la potencia, ¿ya? Recuerda que un conjunto está formado únicamente por elementos. Ahí están las llaves y todo lo que está dentro son elementos. Pero, qué distinto sería que yo te coloque esto. El conjunto formado por A, nada más por A, está incluido en A. Está incluido en A. ¿Cuándo se usaba la inclusión? Entre conjuntos. Este es un conjunto formado por A y dice que está incluido por el conjunto A. El conjunto A está formado por A y B. Te pregunto, ¿el conjunto formado solo por A está incluido en un conjunto formado por A y B? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también está el A, ¿ya? Eso es entre conjuntos, ¿ya? Pero yo puedo decir que el conjunto A está incluido en P de A. ¿Está incluido en esta potencia? No, porque esto es un elemento, no, este es un elemento para la potencia, no es un conjunto. Este es un conjunto o subconjunto de A, ¿ya? Entonces esto aquí como está es un elemento de PDA. Entonces no puedo usar el simbolito ese de ahí, tengo que usar el que corresponde, elemento con conjunto, ¿ya? Cuando yo uso inclusión, cuando vas a decir este conjunto está dentro de otro conjunto. Ojo, este conjunto está dentro de otro conjunto. Este es un conjunto PDA, ¿cierto? Y este es un elemento. Para que tú me digas que este elemento está, o sea, este conjunto está dentro de este conjunto, tendría que volver a estar entre llaves. Ah, ya. La primera llave, la más grande, me dice que el elemento, o sea, el conjunto formado por el elemento llaves A está incluido en el conjunto PDA. ¿Eso es cierto? Sí, ¿no? El elemento, mira, las llaves grandes que me decían, repito, el conjunto, muy bien, ahí ya viene la palabra inclusión, ¿no? Porque es solamente relación entre conjuntos. El conjunto formado por el elemento llaves A está incluido en las potencias de A, en el conjunto potencia de A, sí, ¿ya? Entonces, por favor, eso quiero que lo tengas claro. Muchos tienen ese problema. Entonces, inclusión es entre conjuntos, ¿ya? Y estos de acá son elementos, ¿pero para quién? Para la potencia de A. Muy bien. En general, el número de subconjuntos se halla con la siguiente relación. El número de subconjuntos formados por un conjunto es 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto. Eso del número de elementos, sabemos que eso es el cardinal, ¿verdad? ¿Y cómo se notaba el cardinal? N de A, ¿cierto? Así, N de A. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el conjunto A, está formado por dos elementos, ¿verdad? Entonces, el cardinal de A es 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo yo sé cuántos subconjuntos puede formar? Muy bien, la potencia de A, que son los subconjuntos, va a ser igual a que, o mejor dicho, el cardinal, ¿no? El cardinal, muy bien, el cardinal de la potencia de A va a ser igual a ¿qué? A 4. ¿Por qué? La potencia de A está formado por 4 elementos. ¿Y dónde está especificado? Aquí, mira, aquí está. Está formado por 4 elementos la potencia de A. Y si le calculo el n, o sea, estoy pidiéndote que cuentes cuántos elementos tiene la potencia de A, o sea, el cardinal de P de A. Son 4. Pero por teoría me dice que es una forma más fácil. Es igual a 2 elevado a n. Esto es igual a 2 elevado a 2. ¿Y qué representaba el 2? El número de elementos del conjunto. ¿De quién? Del que estás formando, bueno, del conjunto A. El cardinal de A es 2, entonces eso es el 2 que estamos colocando aquí arriba, ¿ya? Entonces aquí, más específico, ¿no? El número de elementos, así se lee, el número de elementos de la potencia de A es igual a 2 elevado al cardinal de A, es decir, al número de elementos de A. Es decir, si A tuviera 3 elementos, es decir, colocamos coma y colocamos C, tuviera 3 elementos, entonces, ¿cuántos subconjuntos se van a formar? Se van a formar 8, ¿sí? 8, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá arriba estaría elevado a 3 y se dice que
tendría 8 elementos. ¿Quién? La potencia de A, ¿ya? La potencia de A. Y ojo que en eso ya está incluido ¿quién? El vacío, ¿ya? Es por eso que después nace otro concepto. ¿Cuál? El de conjuntos propios, subconjuntos propios. Es decir, esto de acá representaba el número de elementos de la potencia de A. Y este 1 que le estás quitando representa el vacío. Es decir, si no considero el vacío, el resto sería subconjuntos propios, ¿ya? Entonces, subconjuntos propios es todos los conjuntos que se forman con respecto al elemento A, pero no le voy a contar el vacío. Ahora vamos a hablar de la representación gráfica de los conjuntos. El primero de ellos, y uno de los más usados, es el diagrama de Venn-Euler. Es una forma ilustrativa y muy práctica para comprender intuitivamente las relaciones entre conjuntos, ¿no? Por ejemplo, el conjunto A está formado por los números 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Muy bien. El conjunto B está formado por 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 y el 6. Bueno, el 6 debe estar por aquí, vamos a colocarlo, 6, ¿ya? Y el conjunto universo, que es todo lo que ya está encerrando, es decir, el conjunto A y B está dentro, está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? De tal forma que el 1, el 8 y el 9, como no formaba parte de ninguno de los conjuntos, está fuera, ¿sí? Pero forma parte dentro del conjunto universo, ¿ya? Entonces, el diagrama de Venn me permite determinar cómo se están comportando los elementos con respecto de un conjunto a otro conjunto. ¿Qué es lo que puedo apreciar? El elemento 7 únicamente pertenece a A, no le pertenece a B. El elemento 4, 6 le pertenece únicamente a B, no tiene nada que ver con A. Los elementos 2, 3 y 5 son elementos que pertenecen a A, pero también tiene B. Entonces es lo que tienen en común. El elemento 1, 8 y 9 no forma parte del conjunto A, no forma parte del conjunto B, ¿ya? Es decir, está fuera de ellos. Eso es el diagrama de Venn-Euler, es decir, me permite visualizar qué comportamiento tiene cada elemento con respecto a los conjuntos. Luego tenemos el segundo diagrama, que es el diagrama de Carroll. Se usa generalmente para representar conjuntos disjuntos, ¿ya? Es decir, cuando me refiero a conjuntos disjuntos significa que no tienen nada en común, están completamente separados. Entonces, el esquema viene de esta manera, ¿sí? El conjunto A no tiene nada que ver con el conjunto B. Y hay situaciones en las que eso sucede, por ejemplo, ¿no? A puede representar a las mujeres y B puede representar a los hombres. Entre hombres y mujeres, obviamente, si los voy a clasificar, están completamente separados. También A puede representar capitalinos y B puede representar provincianos también, ¿verdad? Ok, los de la capital y los de provincia también están estrechamente separados. Luego tenemos el diagrama lineal. Se utiliza para conjuntos comparables, ¿ya? Comparables, es decir, para aquellos que cumplen que un conjunto está incluido en otro. Por ejemplo, C, ¿no? Vamos a ver acá. C tiene estos elementos, ¿ya? Y los conjuntos A y los conjuntos B están incluidos, están dentro del conjunto C, ¿ya? Por lo tanto, el diagrama sería que C forma parte al conjunto A y también forma parte al conjunto B, ¿ya? En la parte superior se coloca el conjunto, como quien dice, el conjunto universo, ¿no? C sería como el conjunto universo y está involucrando al conjunto A y también al conjunto B, pero también me dice que el conjunto A y el conjunto B no tienen nada en común, es por eso que están separados, ¿ya? A eso se le llama el diagrama lineal. Ahora estamos entrando a un tema muy importante que son operaciones entre conjuntos, ¿sí? Es donde aquí nos centramos después de haber aprendido todos los conceptos de pertenencia, tipos de conjuntos y la inclusión, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a entrar en operaciones entre conjuntos, ¿ya? Esto es lo más frecuente en preguntas de admisión, así que prestémosle mucha atención a esta parte. Unión o reunión de conjuntos, ¿ya? Unión. Dado dos conjuntos A y B, se le llama reunión o unión de estos a otros conjuntos formados por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B o a ambos.
¿ya? Es decir, se va a formar otro conjunto donde A y B estén dentro, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Diremos que el conjunto formado por 1, 2, 3, 4 y 5, donde están todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Se le llama la reunión, ¿sí? De A con B y se simboliza por A unión B, ¿ya? Es decir, estos elementos están formados por la unión de 1, 2, 3, de 2, 3, 4 y 5. Recuerda que un conjunto está formado por elementos no repetitivos. 2 y 3 tienen en común. Entonces no voy a escribir 2, 3, 2, 3 otra vez en esta parte del conjunto, solo escribo una vez. Entonces una vez el 1, el 2 una sola vez, el 3 una sola vez, luego el 4 y el 5, ¿ya? Se le llama A unión B. Notación: A unión B es igual a que a todos los elementos formados por X, tal que X pertenece a A o pertenece a B. Esta O en álgebra significa suma, o sea, hay que sumar los elementos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tenemos la notación. Ahora, ¿cómo se ven diagramas? Veamos entonces, representación gráfica. Tenemos A unión B. Entonces, primeramente, tenemos el conjunto A. Acá tenemos tres tipos de diagramas. Mira, los tipos de conjuntos se ven de la siguiente forma. Conjuntos no disjuntos. No disjuntos significa que no están separados. Se están entrelazando, como puedes apreciar, ¿ya? Conjuntos disjuntos, la palabra disjuntos, clave, ¿sí? Son conjuntos separados, ¿ya? Y luego conjuntos comparables o uno incluido dentro del otro, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto A está dentro del conjunto B, eso tienes que tenerlo claro. Entonces, no disjuntos, conjuntos disjuntos, separados y comparables, uno dentro del otro, ¿ya? ¿Qué es unión? Unión es considerar todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B. Por eso se ha colocado de forma achurada, ¿no? Está tachada, está considerándose, está sombreándose los conjuntos. Cuando son disjuntos, por separado, igual, ¿no? Se están sumando, ¿ya? Ojo, y si me dicen, por ejemplo, esta es una máxima suma, ¿no? Con esto tendría yo una máxima cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque son disjuntos. Entonces considero todos los elementos de A más todos los elementos de B, ¿sí? Entonces, cuando son disjuntos, obtengo una máxima suma de elementos, ¿ya? En cambio, cuando son disjuntos, no, porque yo considero todos los elementos de A, pero no voy a considerar todos los elementos de B. ¿Por qué? Porque hay una parte que ya está considerada, que es esta, ¿no? Entonces solo consideraría la otra parte de B, ¿sí? Entonces no voy a obtener una máxima cantidad de elementos de A y B acá, juntos, ¿ya? En cambio, cuando son disjuntos, sí. Y aquí, cuando son comparables, claramente el conjunto A ya está dentro del conjunto B, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto A unión B va a ser ¿cuánto? Va a ser B. Claro, porque si yo uno los dos conjuntos, al final es como que B ya lo consideró al A. Entonces, como no se pueden repetir los conjuntos, entonces A ya no hay necesidad. Entonces, cuando yo digo A unión B, me sale B, eso es porque A está incluido en B. Sí, solo si A está incluido dentro de B, ¿no? Eso se interpreta gráficamente, ¿ya? Porque lo puedo apreciar. Es por ello que ahora vamos a hablar de propiedades del conjunto unión, ¿no? De la relación, de la operación unión entre conjuntos, ¿ya? 1. Uniforme. Dados dos conjuntos, siempre existe y es una única la reunión de ellos. Es decir, se puede manifestar como A unión B como un único conjunto que relaciona a A y a B, ¿ya? Conmutativa, quiere decir que si yo puedo escribir A unión B, es lo mismo que escribir B unión A. Asociativa, quiere decir que si yo tengo A unión B unión C, yo puedo agrupar estos dos o puedo agrupar los otros dos. Resuelvo esos dos y después agrupo con A. A eso se refiere con asociativa. Reflexiva, quiere decir que si yo tengo A unión A, me va a dar A. Muy bien. De la inclusión. Ojo, eso ya es de los conjuntos comparables, ¿no? Del diagrama que hemos visto anteriormente, el de abajo. A está incluido en B, entonces A unión B va a ser B, claro, porque estamos asumiendo el todo, ¿no? Que es la suma de los dos, pero prácticamente B ya incluyó a A, por lo tanto, solamente sería el conjunto B. Del elemento neutro, A unión vacío, pues sigue siendo
A, ¿no es cierto? Es como que 3 más 0, porque el U es más 0, sigue siendo 3, ¿no es cierto? A unión el todo, bueno, te va a dar todo, ¿no? Este de acá es muy parecido a esta parte de acá, ¿no? Porque el conjunto A está incluido dentro del universo, entonces tu conjunto unión sería el universo. Intersección entre conjuntos. La intersección de dos conjuntos cualesquiera A y B es otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Es decir, está formado por todos los elementos comunes que tienen A y B. A ver, veamos un ejemplo. Si A está formado por 1, 2, 3, B está formado por 2, 3, 4, 5, observamos que los elementos 2 y 3, ¿no?, de ambos conjuntos son comunes, ¿sí? Entonces el conjunto formado por estos elementos se escribe como A intersección B y se lee A intersección B. En mi caso, A intersección B va a ser un conjunto formado por ¿quién? Solamente por 2 y el elemento 3. ¿Sí? Es la intersección, ¿ya? Notación, A intersección B. Se dice que son todas las X tal que X pertenece a Y, ¿no? Y X pertenece a B. A ver, veamos su representación gráfica. A intersección B es lo que tienen en común, ¿verdad? Entonces, si tenemos conjuntos no disjuntos, entonces va a haber una parte que tienen en común. Entonces, esta sería la intersección. Si me dice que son conjuntos disjuntos, entonces no hay nada en común. Están completamente separados. ¿Por qué? Porque son conjuntos disjuntos, ¿ya? Y conjuntos comparables o un conjunto incluido dentro del otro. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A que está dentro del conjunto B, la intersección sería el conjunto A, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Si son conjuntos, ¿sí?, comparables, ¿ya? A está incluido en B, entonces puedo decir lo siguiente, que A intersección B va a ser simplemente A, ¿no es cierto? Porque lo que tienen en común entre los dos es netamente el conjunto A. Para ello tenemos propiedades. A ver, primero, de uniforme. Dado dos conjuntos siempre existe y es única la intersección de ellos, ¿no? Es decir, si fueran disjuntos, la representación de ellos sería el vacío, ¿ya? Reflexiva. Bueno, A intersección A, pues va a ser A, ¿sí? Conmutativa. Si yo tengo A intersección B, es lo mismo que calcular B intersección A. Asociativa. A intersección B intersección C, yo puedo agrupar primero los dos o los dos últimos. Lo resuelvo y calculo recién con A. Es aceptable. De la inclusión, si A está incluido en B, entonces A intersección B va a ser A. Eso lo hemos visto, ¿no? El de conjuntos comparables. En el diagrama anterior era el conjunto de abajo, ¿cierto? El de la exclusión, ¿ya? O de los conjuntos disjuntos, ¿no? Entonces, si son disjuntos, la intersección es el vacío, ¿ya? O también vas a encontrar de esta manera, ¿verdad? Que esto es más común que aparezca. Del elemento neutro a intersección vacío, pues es vacío porque no tienen nada en común. Si él no tiene ningún elemento, ¿qué tendría en común con A? Nada. Por lo tanto es el vacío. A intersección universo, A sería el conjunto A. Claro, esto se parece muchísimo al de la inclusión, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque B representaría un conjunto que contiene A y en mi caso el conjunto universo contiene al conjunto A. Entre la reunión y la intersección de dos conjuntos A y B se pueden establecer las siguientes relaciones. ¿Cuáles son? Propiedad distributiva y propiedad de absorción. Ojo, es una combinación entre unión e intersección. ¿Ya? Mira, si yo tengo A unión, B intersección, ¿qué es lo que puedo hacer? Aplicar distributiva, es decir, A unión con B, ¿no? Ahí está A unión B. ¿Qué sigue? Intersección, muy bien. A unión con C. A unión C, ahí está. ¿Ya? Es distributiva. Lo mismo se cumple con la intersección. Propiedad de absorción, ¿sí? A unión, ¿sí? A unión A intersección B es igual a A, puesto que la intersección está incluido dentro de A, ¿sí? Claro, ojo, la intersección forma parte de A. Y esto, si lo uno con todo el conjunto A nuevamente, entonces es igual a A, ¿cierto? De la misma forma aquí, A intersección A unión B, pues va a ser A.
puesto que A unión B, A está incluido, está dentro de la unión, ¿sí? Porque estamos uniendo dos conjuntos y el conjunto, uno de ellos debe estar dentro de los dos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que significa la intersección, ¿verdad? Que tienen algo en común, pero ¿qué es lo que tienen en común el conjunto A? Por lo tanto, sería A la respuesta. Diferencia entre conjuntos. La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Se denota como A menos B. ¿Ya? Muy bien, déjame acomodar, perdón. A menos B, ¿sí? Ok, entonces a eso se le llama diferencia, ¿sí? A ver, ¿qué significa A menos B o también A diferencia B? Por ejemplo, sean los conjuntos A y los conjuntos B, ¿sí? ¿Qué significa esta resta? Que tengo que quitarle al conjunto A, le tengo que quitar lo que le corresponde a B. Por ejemplo, de aquí yo puedo escribir que A menos B va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? ¿Cómo te dije? Que al conjunto A hay que quitarle lo que le pertenece al conjunto B. Es decir, yo tengo 1, 2, 3 como conjunto A, le tengo que quitar lo que tienen en común con B. Yo con B veo que tienen 2, 3, 2, 3, entonces le quito eso y únicamente el conjunto A menos B estaría formado por el elemento 1. ¿Sí? Eso significa la diferencia, ¿ya? Entonces observamos que 1 está en el conjunto A, pero que no está en el conjunto B. Entonces al conjunto formado por 1 se le llama la diferencia de A con B. ¿Sí? ¿Cómo se denota? La diferencia de dos conjuntos está formada por todos los elementos X, tal que X pertenece al conjunto A, pero que no debe pertenecer a B. Representación gráfica. A ver, si tenemos conjuntos disjuntos, veo que acá el conjunto A y el conjunto B van a tener algo en común, ¿cierto? Muy bien, acá está en común. Pero si voy a hacer la diferencia A menos B, entonces lo que tenían en común también lo tacho. O sea, le quito todo lo que tenía a B. Entonces, este sería mi conjunto A menos B. Si son comparables, es decir, un conjunto incluido dentro, entonces A menos B sería 0, ¿no? Porque todo lo que le voy a restar a A con respecto a B, pero todo es lo mismo. Entonces, prácticamente sería vacío, ¿ya? Pero si fuera al revés, es decir, B menos A, B menos A sería esta parte de acá, ¿no? B menos A. ¿Sí? Porque a todo el conjunto B le voy a quitar lo que le corresponde a A, me queda lo de afuera, ¿ya? Aquí, cuando son disjuntos, si voy a restarle al conjunto A, le voy a quitar lo que tienen en B, pero se supone que son disjuntos, no tienen nada en común, entonces A menos B simplemente va a ser A nada más, ¿no? Porque están separados. Hablemos ahora de lo que es diferencia simétrica de conjuntos. Se denomina diferencia simétrica de A y B al conjunto formado por la unión de A menos B con B menos A. Ojo, es la unión de las dos diferencias, ¿ya? Por eso le llaman diferencia simétrica, porque voy a unir A menos B con B menos A. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá 1, 2, 3 y el conjunto B 2, 3, 4 y 5, ¿sí? A ver, si yo quisiera calcular A menos B, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Le quito a A lo que tiene B, le quito 2, 3. Muy bien, sería 1 nada más. Luego, si calculo B menos A, ¿cómo sería esto? Al conjunto B le quito lo que tienen con A. Lo que tiene con A es B, perdón, 2, 3. Entonces me quedaría 4 y 5, ¿cierto? Entonces me dice que el conjunto diferencia, que está denotado por un triangulito, ¿no? A delta de B, o diferencia simétrica con B, va a ser igual a la unión, ¿verdad? Es decir, a 1, el elemento 4, el elemento 5, ¿verdad? Ahí está. Este sería el conjunto diferencia simétrica de A y B, ¿ya? Entonces, son todos los elementos tal que X pertenece a la primera diferencia unión a la segunda diferencia. Veamos cómo se ve gráficamente, ¿no? A diferencia simétrica B. Muy bien, entonces la intersección prácticamente es lo que se les quita, ¿no? Entonces acá también se puede interpretar así, mira, es la unión de todo menos la intersección, ¿ya?
Bueno, acá, diferencia simétrica. Acá, este es el conjunto formado por los elementos de A que le estoy quitando lo que tiene en común con B. Viceversa, aquí estoy formando todos los elementos que tiene B y le estoy quitando lo que tenía con A. ¿Sí? Entonces la unión de esos dos que están prácticamente ya se vuelven disjuntos, entonces sería que la diferencia simétrica. Cuando son disjuntos, no hay nada en común que les tenga que quitar. A menos B es vacío, B menos A es vacío, la unión, perdón, A menos B sería todo A, ¿no? B menos A, no hay nada que quitarle de A porque está separado, entonces sería solamente todo B. Entonces la unión sería A unión B, ¿sí? Cuando son disjuntos. Cuando son comparables, ¿no? Muy bien. Se supone que yo calculo B menos A. B menos A es como quitarle todo esto y me quedaría acá afuera. Perfecto, eso es B menos A. Unión, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí. Ahora B menos A. Vamos a unir con A menos B. A le quito B, prácticamente me va a quedar ¿qué? El vacío, ¿verdad? Acá me queda el vacío, ¿por qué? Porque si le voy a restar todo lo que tiene en común con B, pero A está dentro de B, entonces prácticamente le voy a quitar también todo lo que es A también, ¿no es cierto? Me queda vacío. Entonces, B menos A, unión vacío, pero no hay nada que unir. Entonces te estaría quedando B menos A. ¿Sí? Por eso es que queda resaltado solamente esta parte de afuera. Hablemos ahora de complemento entre conjuntos. Sean los conjuntos A, muy bien, tenemos ahí el conjunto A y el conjunto B. Se observa que que B es subconjunto de A. A ver, ACE, claro, B está incluido dentro de A porque tiene los elementos que forman parte de A. Y A todavía tiene otros elementos que no tiene B. ¿Ya? Muy bien. Al conjunto formado por estos elementos B, D, se le llama complemento de B respecto de A. Claro, ¿qué le falta a B para hacer A? Sería la pregunta para responder esta pregunta del complemento. ¿Le falta qué? Le falta el B, le falta el D, ¿cierto? Entonces, el complemento de B con respecto a A, o sea, para que sea A, es el elemento B y D, es lo que le falta, ¿ya? Luego, si B está incluido en A, la diferencia de A menos B se llama complemento de B respecto de A, ¿sí? Eso lo podemos apreciar mucho mejor en la gráfica, ¿ya? Si es que B está incluido en A. Notación. Ojo, usan la parte de apóstrofe, ya no es la única notación que colocan, también puedes colocarle como BC arriba, ¿no? Que ya también te hace entender que es el complemento. ¿Qué te dice? Son todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Claro, o sea, complemento significa que voy a considerar los otros elementos que no son de B, sino que están fuera de B, ¿ya? Pero que forman parte de otro conjunto, para formar parte de otro conjunto. Es decir, ¿qué me falta a mí? Como hemos visto acá, para que yo sea todo el conjunto A, me falta el B y el D. Muy bien. Observación. Si el complemento es respecto al conjunto universal y además se tiene, ojo, al conjunto universal, obviamente B está incluido entre el conjunto universo, ¿ya? ¿Cómo se escribe? B apóstrofe, B con una rayita arriba, complemento de B, ¿sí? CB. También, ¿no? Como te acabo de mencionar, B y la C arriba, ¿ya? Algunos textos usan eso. Complemento de B, ¿ya? Ojo, en este caso es con respecto al universo. ¿Qué se dice? Son todas las X, tal que X pertenece al universo y no pertenece a B. También se puede decir que son todas las X que pertenecen a la resta o a la diferencia de el conjunto universo menos el conjunto B. Veamos la representación gráfica. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Claramente el conjunto B está dentro, ¿ya? Entonces, con respecto a A, ¿qué es lo que le falta a B para llegar a ser A? A, le falta todo lo que está acá afuera. Entonces, este sería el complemento, ¿sí? Entonces, acá, complemento de B es igual a todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B, ¿sí? O son todos los elementos que no pertenecen a B, ¿no? Es decir, los que están afuera, con respecto a A, ¿ya? Porque si fuera para el universo sería todo lo que está fuera de B, ¿sí? Incluyendo lo de A. Entonces, complemento de B respecto de A.
Ahora, con respecto al universo, ¿no? Si este es el conjunto B, ¿cuál sería el complemento para hacer el universo, ¿no? El complemento de B, el complemento de B sería todo lo que está fuera de B, ¿no? Es lo que le falta para hacer el universo, ¿sí? Entonces, el complemento de B va a ser que todas las X que pertenecen al universo y que no pertenecen al mismo conjunto. Veamos algunas propiedades en la diferencia de conjuntos, ¿sí? Diferencia simétrica, ¿ya? Reflexiva. Diferencia simétrica A, muy bien, sigue siendo lo mismo. Conmutativa. Diferencia simétrica de A y B es lo mismo que B, diferencia simétrica con respecto de A, es conmutativo, muy bien. Asociativa, de la misma manera, ¿no? Puedes agrupar 2 a 2 y después operar con el tercero. De la inclusión, si A está incluido en B, entonces A menos B es vacío. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Si tú gustas, retrocede en la gráfica y te vas a dar cuenta de eso. Diferencia simétrica, ojo, siempre y cuando A está incluido en B, es igual a B menos A, ¿verdad? Eso también lo hemos visto en la gráfica. Si tú gustas, retrocede y date cuenta de cuál podría ser. Lo más importante es que tú no te quedes con esa duda, ¿ya? De la exclusión, si A y B son disjuntos, es decir, no tienen nada en común. Entonces, A menos B es A y A, diferencia simétrica de B, es A unión B, ¿sí? Si tú te das cuenta, o tú mismo, ¿no? Date ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Para que puedas apreciarlo. Eso también es muy bueno, darte ejemplos. Es decir, trata de tú mismo crear diagramas de Venn Euler para especificar esto, ¿no? Conjuntos disjuntos son conjuntos separados. Luego acá tenemos dos propiedades más del complemento y de la diferencia, ¿sí? Es como un resumen estamos haciendo ahora como un resumen de todas las propiedades que ya hemos venido viendo y alguna que otra estamos añadiendo, ¿sí? Complemento de complemento, digamos que se cancelan y tendrías nuevamente el conjunto original. Eso es bueno que lo tengas presente, ¿ah? A unión su complemento, pues va a ser todo el universo, claro que sí. A intersección su complemento es el vacío. Recuerda que el complemento no tiene nada que ver con el conjunto A, ¿no es cierto? El complemento del vacío es el universo. Viceversa, el complemento del universo será el vacío, ¿no? Claro, si es el todo, ¿qué le falta a todo para ser vacío? Nada, entonces vacío. De la diferencia, A menos B es lo mismo que A intersección complemento de B. A menos B también es lo mismo que B complemento de B menos el complemento de A. Esto es muy importante para resolver operaciones con respecto a conjuntos. Luego tenemos dos propiedades más, ¿no? Las leyes de Morgan, ¿sí? A unión B, complemento, pues el complemento se distribuye a cada uno, ¿ya? Pero cambia la orientación. Si es unión, se convierte en intercepción. Y si es intersección, se convierte en unión, ¿ya? Muy importante las leyes de Morgan. Yo te recomiendo un reto para ti, que te des ejemplos, a ver cómo sería, ¿no? Si cumple o no cumple, ¿ya? El de absorción, muy bien, mira. Absorción, ¿ya? A unión, complemento de A, intersección complemento de B, me dice que es A unión B. A intersección, complemento de A unión B, muy bien, sería A intersección B. A ver, si no, mira, si tú quieres demostrar esto, tú puedes aplicar lo siguiente, aplica la propiedad distributiva, que eso lo sabemos. Entonces sería acá A intersección complemento de A. Luego viene unión, ¿no? Unión. Luego viene A intersección con B. A intersección con su complemento, sabemos que eso que es vacío, ¿verdad? Muy bien, vacío. Y vacío, unión, A intersección, pues sigue siendo A intersección. Ahí está, demostrado, ¿ya? Y así en cada uno de ellos puedes aplicar las definiciones que hemos ido aprendiendo de cada tema que hemos venido avanzando. Luego, por último, tenemos las relaciones entre los cardinales. ¿Qué son cardinales? Los números de elementos de un conjunto, ¿verdad? Si los conjuntos son disjuntos, es decir, los conjuntos están separados, no tienen nada en común, entonces el cardinal de A unión B es simplemente sumar los elementos de A más los elementos de B, ¿ya? Perdón, sumar los números de elementos, no los elementos. ¿Ya? Si los conjuntos no son disjuntos, es decir, tienen alguna intercepción, entonces para los conjuntos cualesquiera A y B, ¿sí? Que tienen algo en común, por eso son no disjuntos, ¿ya? Entonces A unión B, si yo quiero saber cuántos elementos tiene A unión B, pues va a ser los elementos de A más los elementos de B menos los elementos que tienen en común.
¿ya? Los números de elementos que tienen en común. Para tres conjuntos A, B y C cualesquiera, si yo quiero saber el número de elementos de la unión de esos tres conjuntos, pues voy a sumar cuántos elementos tienen cada uno de ellos, le voy a restar la intersección en pareja, ¿no? A con B, B con C, menos C con C, y le voy a sumar lo que tienen en común los tres, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? Ya, así se calcula el de tres elementos. Entonces, hasta aquí hemos acabado la teoría de conjuntos. Es bueno, si es un tema nuevo para ti, entonces dale un tiempo, ¿sí? Recuerda que lo mínimo que se te pide para que tú domines un curso con respecto a matemáticas son 3 horas. Adicionalmente a ello, tú tendrías que añadirle lecturas de otros libros, buscar nuevas fuentes, para que ya puedas por tu propia cuenta ir estudiando, ganar más experiencia, leer más, qué otras propiedades existen, porque definitivamente cada texto muestra muchas propiedades, ¿no? Que son aplicativas en los ejercicios, ¿ya? Entonces siempre es bueno buscar más información, y si de alguno de esos textos no se entendiera alguna parte de la teoría o los problemas, pues también te puedes comunicar con nosotros y podemos buscar un espacio para poderte ayudar, ¿ya? Entonces hasta aquí hemos terminado la teoría, ahora vas a pasar a resolver los ejercicios. Recomendación: no resuelvas los ejercicios si no sabes todavía los conceptos. De nada sirve que veas los videos. Lo que tú tienes que hacer es transcribir lo que has visto en este video y verificar, ¿no? Me sé todos los tipos de conjuntos, me sé todas las operaciones de conjuntos, me sé las propiedades. Entonces, si me falta, estudia hasta que ya domines. Una vez que ya domines la teoría, ok, ahora vas a enfrentarlo, vas a aplicarlo en las diferentes situaciones con respecto a los problemas.